En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Concédenos, Señor, la gracia de tu Espíritu Santo, para que, animados y movidos por él, vayamos siempre siguiendo los senderos de bendición que has trazado para nosotros y para las personas con las que nos encontremos. Amén. Leemos hoy el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 40. Un ángel del Señor le ordenó a Felipe: ponte en camino en dirección al sur, por la vía que baja de Jerusalén a Gaza. Ahora está solitaria. Él se puso enseguida en camino. Un hombre de Etiopía, eunuco y alto funcionario de la Candace, es decir, de la reina de ese país, y superintendente de sus tesoros, que había ido a Jerusalén a adorar a Dios, se hallaba de regreso y sentado en su carroza, leía el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a la carroza. Felipe se acercó rápidamente y oyó que estaba leyendo el profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿y si entiendes lo que estás leyendo? Él respondió: pero ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? E invitó a Felipe a subir a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: guardó silencio como cordero llevado al matadero, como oveja cuando la trasquilan. Aunque lo humillaron, fue revocada su condena. ¿Quién podrá contar su descendencia? Su vida es arrebatada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Tomó entonces Felipe la palabra y, partiendo de este texto de la Escritura, le comunicó la buena noticia a Jesús. En el viaje llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mira, aquí hay agua. ¿Qué inconveniente hay para que yo reciba el bautismo? Y mandó parar la carroza y bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que siguió su viaje con alegría. Felipe se encontró en Azoto y, continuando su camino, predicó el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Felipe, que es uno de los 7 diáconos que había escogido la iglesia de habla griega para la atención de sus viudas, cuando se había presentado aquella dificultad que llegó como reclamo a los apóstoles, porque las viudas de los helenistas, es decir, los de habla griega, no eran atendidas, y ellos tomaron la iniciativa de que dentro de los hombres de la comunidad de habla griega escogieran 7. Ahí estaba este Felipe, fue uno de los 7 diáconos. Por la palabra de Dios, por el anuncio de la palabra, Esteban, uno de los diáconos, fue martirizado. Los demás fueron perseguidos. Y en esta persecución, en esta huida de Jerusalén, se va realizando el propósito de Jesús cuando le dijo a los discípulos: ustedes serán mis testigos, partiendo de Jerusalén, pasando por Samaria y hasta los confines de la tierra. Felipe será uno de esos canales que Dios utilizará para que el evangelio empiece su curso hacia los confines de la tierra, como era su designio de amor para con toda la humanidad. Pues bien, dice la palabra de Dios que un ángel del Señor, ese ángel del Señor es Cristo, que ha hecho obra de vida y de salvación y de liberación en la persona de Felipe, lo anima a ponerse en camino en dirección al sur por la vía, dice, que baja de Jerusalén a Gaza, que era una calzada solitaria. La prontitud de Felipe nos habla de su obediencia. Dice que se puso enseguida en camino. Es un hombre a disposición del Espíritu para dejarse guiar, para dejarse conducir.
es un hombre que le ha entregado por entero su voluntad a Dios. Y aquí viene el escenario. En este camino se construye una escena de vida, de salvación, para un extranjero que había venido a Jerusalén a adorar. Dice la palabra, un hombre de Etiopía, eunuco y alto funcionario de Candace, es decir, de la reina de ese país, y superintendente de sus tesoros, que había ido a Jerusalén a adorar a Dios, bajaba, se hallaba de regreso y sentado en su carroza leía el libro del profeta Isaías. Aparece entonces este otro personaje, un etíope sin nombre, con referencia a su cargo, es un administrador, es un eunuco del tesoro de la reina de Candace en Etiopía. Esto queda en el África. Dice que este hombre es el que va de camino y se encuentra leyendo el libro del profeta Isaías. Es uno que simpatiza con la religión judía. Es uno que se siente atraído por el Dios de Israel. Es uno que ha experimentado en algún momento esa emoción interior y el deseo de hablar, de conocer de Dios, del que tal vez alguien le ha hablado. Aquí va a venir algo muy importante, porque es que el Espíritu es el que conduce a la iglesia y el que anima todo, y ese mismo Espíritu es el que va a animar a Felipe. Dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a la carroza. Felipe se acercó rápidamente y oyó que le estaba leyendo el profeta Isaías. Dos caminos que se encuentran y se convertirán ahora en un solo camino. El camino de Felipe, que es un camino de huida, porque lo están persiguiendo, porque están persiguiendo a todos los cristianos. El camino del eunuco, que es un camino de retorno, porque ha venido a adorar a Jerusalén y ahora regresa, pero sin haber entendido nada. Uno viene huyendo, otro viene sin comprender nada, con muchos interrogantes. Ahora estos dos caminos se van a cruzar y se convertirán en un solo camino y en un camino de bendición. El Espíritu los junta, el Espíritu los une. Ahora van juntos en la misma carroza. Entonces le preguntó, ¿y si entiende lo que estás leyendo? Él respondió, pero ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? E invitó a Felipe a subir y sentarse junto a él. Hermano, esto es maravilloso. Dos caminos distintos que ahora se vuelven uno solo camino. Van juntos en la misma carroza. Uno va con inquietudes y el otro tiene respuestas. Ahora va a entender la razón de su propio sufrimiento. Felipe va a entender la razón de por qué él viene huyendo. Dios lo tenía preparado todo. Ahora va a entender a partir del sufrimiento de Cristo y de la cruz de Cristo su propio dolor. Empezó a explicarle a partir de este texto todo lo que se refería al Señor. Vamos a ver, el pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este. Guardó silencio, como cordero llevado al matadero, como oveja cuando la trasquilan. Aunque lo humillaron, fue revocada su condena. ¿Quién podrá contar su descendencia? Su vida es arrebatada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Tomó entonces Felipe la palabra y partiendo de este texto de la Escritura, le comunicó la buena noticia de Jesús. Este es el cordero llevado al matadero. Me imagino a Felipe diciéndole que ese era Jesús, que esa palabra era una profecía que ya se había cumplido. Le habla de la buena noticia de Jesús. Y le diría que la revocatoria de esa condena que le habían proferido a las autoridades judías fue la resurrección. Y que ahora estaba vivo. Y que había sido él, por la fuerza del Espíritu Santo, quien le había acercado a su carroza. Y que ahora era él el que los había unido en el mismo camino y los había sentado juntos para que estuvieran allí compartiendo la palabra. Me imagino ese diálogo. Me imagino ese ambiente espiritual en esa carroza. Ambiente de vida, ambiente de libertad, de gozo en el corazón, como el mismo que sintieron los caminantes de Emaús cuando al encontrarse con el Señor les explicaba las Escrituras para que entendieran estos momentos de dolor y de sufrimiento. Qué gozo para estos dos.
Qué gozo para estos hermanos. Ahora se van a separar, pero el camino seguirá siendo el mismo. Ahora cada uno tomará destinos distintos, pero en el mismo camino, animados por la fuerza del Espíritu Santo, porque este etíope se hará cristiano. En el viaje llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mira, aquí hay agua. ¿Qué inconveniente hay para que yo reciba el bautismo? ¿Qué inconveniente hay para cuando un hombre que ha tenido tantos interrogantes y respuestas las ha encontrado? ¿Qué inconveniente va a haber cuando nos hemos encontrado ya con el Señor a través de hermanos que llegan hasta nosotros? ¿Qué inconveniente? Pues no hubo ningún inconveniente, porque dice que mandó a parar la carroza, bajaron ambos al agua, ambos se sumergen, porque cuando se ocurre el bautismo de un hermano, ocurre tu propio bautismo, te renuevas en tu bautismo. Y Felipe bautizó el eunuco. Cuando salieron del agua, el Espíritu, que es el protagonista de esta bella historia, el Espíritu Santo, arrebató a Felipe, lo mismo que también al eunuco, y no lo vio más el eunuco, que siguió su viaje lleno de alegría. Ahí va el Espíritu. El Espíritu también arrebata al eunuco, a Felipe, para que continúe la misión, y al eunuco le colma la vida de alegría. Qué presencia maravillosa del Espíritu, que sigue actuando en tu vida, en la mía, que sigue llegando hasta ti, hasta mí, para que hagamos camino juntos. Felipe se encontró en Azoto y, continuando su camino, predicó el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, bella palabra la que se nos ofrece hoy, para darle gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Me pongo a pensar cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en el camino, también en nuestras luchas, en nuestros interrogantes. Pienso en este momento cómo comenzó esta experiencia de ustedes conmigo a través de estos medios de comunicación y las redes sociales. ¿Qué nos unió en el camino? Tal vez fue la pandemia, pero así lo quiso Dios, para que estuviéramos aquí compartiendo la palabra, para que el evangelio nos transformara, llenándonos de esperanza, de alegría, de gozo. Qué experiencia maravillosa. Muchos de ustedes hoy son mis amigos gracias a estos medios de comunicación que nos acercaron en medio de difícil y dura pandemia de la cual apenas en este momento estamos saliendo. Que la gracia del Señor nos siga acompañando, hermanos. Yo te doy gracias, Jesús. Yo te alabo y clamo por tu Espíritu Santo, que se derrame abundante sobre todos nosotros, para que como Felipe y como el eunuco, aprendamos a hacer camino con los hermanos que tienen interrogantes, que tienen preguntas, que tienen situaciones, y que tú nos des a nosotros una palabra inspiradora para la vida de ellos, y que también nosotros encontremos, en la medida en que anunciamos el evangelio, las respuestas a nuestras propias situaciones. Amén.